Bienvenidos a Despertar Quantum, donde despiertas tu conciencia. Hablamos de leyes biológicas, psicología, epigenética, bioreprogramación, biodescodificación, física cuántica, constelaciones familiares y muchas áreas terapéuticas que son las claves para crear una realidad con mayor equilibrio. En Centro Quantum deseamos tu desarrollo personal. Hola. Mis amores corazones que ya estamos, listos y dispuestos en marzo a vivir estos poderosos tránsitos del día 3, del día 6, del día 9, del día 12, del día 15, del día 18, bueno, todos estos que vuelven a sumar 3, 6 y 9. Son muy interesantes los aspectos numerológicos y por eso realmente mi inspiración para el podcast del día de hoy es este tema maravilloso en el que vamos a poder nosotros observar nuestra vida mucho más amplia y conscientemente, entendiendo que la vida no se construye de una forma azarosa, no es algo que te va a pasar o que no te va a pasar. Todo está completa y absolutamente medido a nivel del universo y a nivel siempre numerológico. Y es muy interesante cuando mentes brillantes han logrado expresarnos en secuencias numéricas que derivan en figuras geométricas, cómo también eso se aplica para la vida, para las emociones, para las circunstancias. Y estos son científicos interesantes, como es el caso de Nikola Tesla, ¿no? Que todo el tema 369 del método Tesla es muy interesante que lo revisen. Van a ver la geometría increíble que resulta de ello. Y bueno, pues antes que nada, adentrándonos más al tema de que comprendas que si existe una medición, una numerología, existe una figura geométrica, existe pues una matemática que va pudiendo darnos esos fractales de lo que nosotros vamos a vivir y podamos entender las resonancias, entonces nosotros vamos a entender mucho más qué causa interna o qué información tiene que haber dentro mío para poder generar un resultado de forma externa mía. Y bueno, pues por ejemplo, para entrar en tema, nosotros tenemos que... Bueno, yo no sé realmente hasta dónde se acerque esta aseveración, pero es muy interesante y para abrir boca. Y pues nosotros se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. De esa forma yo te invitaría a pensar, si eres el promedio de las 5 personas con las que convives más, pues yo te invitaría a preguntarte de qué te alimentas, de qué tipo de emociones, creencias, pensamientos te alimentas, porque ya lo decíamos en la semana pasada, el sembrador siempre va a elegir muy bien su semilla. Fíjate, otro de los aspectos geométricos y numerológicos muy interesantes, el método Tesla es impresionante, pero a mí me encanta, que es el llamado regla de Pareto, principio de Pareto o óptimo de Pareto. Y fíjate, ya había estas inquietudes, bueno, desde la antigüedad desde luego, pero este personaje, Vilfredo Pareto, de origen italiano, que ya desde finales del siglo XIX, cerca de 1860, 70, es el creador del principio de eficiencia de Pareto. ¿Y en qué consiste esta medición que no solamente va hacia la observación de la naturaleza, sino a la conducta humana y a la eficiencia? Fíjate, en el óptimo de Pareto, la regla de Pareto, que es la regla para la vida, nos dice que va a conformar cierta geometría sagrada en todo lo que hay. Por ejemplo, el 20% de las semillas genera el 80% de la cosecha. Esta regla 20-30 siempre se va a aplicar en general, no solo en la naturaleza, sino en el principio, digo, más allá que el principio áurico, que es el que utilizaban los griegos para realizar estas esculturas de figuras humanas cuando se dieron cuenta que nuestro cuerpo crece en número áureo, sobre todo las personas que se dediquen a temas del arte, tienen que siempre que estudiar la medición del número áureo o la sección áurea, también se llama así, cómo crecen las cañas, el maíz y cómo crece nuestro cuerpo físico. Entonces, a la hora de elaborar una escultura
o un cuadro pintado, un mural, cuando se aplican estas reglas o secuencias matemáticas, se consigue una armonía del cuerpo humano. En el número áureo es interesantísimo, y así como la serie de Fibonacci, que también nos va dando situaciones de repetición en fractales de tiempo de lo que nosotros creamos como un programa. Eso es una parte muy interesante matemática que se saca en los eventos de nuestra vida. Pues de esa manera también el óptimo de Pareto en el 80-20 nos dice: si el 20% de las semillas del 80% de la cosecha, esto también lo vas a aplicar en todo y obsérvalo. El 20% de la ropa que tienes la utilizas el 80% de veces en tu vida, en tus días. El 20% de los libros que tienes son los que consultas el 80% de las ocasiones en las que necesitas reafirmar información. El 20% de las amistades que tienes representan el 80% de la sustancia emocional o red emocional que tú necesitas. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla de Pareto 20-80, tenemos que saber que tenemos que sembrar causas internas muy ordenadas, muy limpias, muy puras, muy sanas, para que generen ese 80% del resultado que yo estoy esperando. ¿Se dan cuenta por qué estos principios de mucho más hacia lo religioso, de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, que van hacia las fugas de la energía y de las emociones? Realmente, cuando aplicamos esta geometría sagrada, nos damos cuenta de que no es así. Lo que tienes que hacer es tener una semilla muy consciente, muy bien trabajada, para que genere resultados maravillosos. Entonces, fíjate, esta regla de Pareto también a mí me hace pensar sobre el tema de lo que dice el doctor Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfológicos o morfogenéticos, en donde habla de una regla que dice que solo la raíz cuadrada del 1% de la humanidad estuviese en conciencia conectada con la fuente. Por mucho tiempo eso fue todo el pueblo de Tíbet, que por eso arrasaron el gobierno comunista con él desde el siglo pasado, desde los años 60, 70, mucho más hacia los 80, porque la raíz cuadrada del 1% de la humanidad sostiene el nivel de conciencia de todos los demás. Si solamente la raíz cuadrada del 1% de la humanidad hiciese un cambio de percepción hacia la 5D, hacia la nueva era, arrastra por masa crítica al resto de la humanidad. Fíjate qué interesante es eso. Hay niños en los salones de clases que es con solamente ese niño, con su corazón, que es como el Instituto HeartMath nos enseña cómo armonizar mente y corazón, ese solo niño amado, ese solo niño contenido, ese solo niño que está muy en su centro, representa ese campo mórfico, campo morfogenético. Representa el 1% del grupo que sostiene la armonía o la homeostasis del grupo. Qué interesante, ¿verdad? Por eso es que cuando yo descubrí esta regla de Pareto, pues me pareció maravilloso, porque si la aplico en muchas otras cosas, por ejemplo, los budistas decían que el 10% de un grupo es el basurero. Entonces es muy curioso, digo yo que hago grupos y he hecho grupos muy grandes, se han venido restringiendo por el tema de los aforos con el COVID y tal, pero realmente en un grupo, según los budistas, el 10% representa esa parte que va a cargar la sombra, que va a cargar el agujero negro, que va a representar la limpieza del resto del grupo, y ahí va a recargar el basurero, vamos a decir. Entonces hay veces que empezamos siempre un proceso de grupo que tiene cierto protocolo y cierto rapport y todo lo que tenga que ver con un esquema de trabajo en grupo, y siempre se va a asomar por ahí alguien que no está de acuerdo con las cosas, o que ya lo sabe todo, y lo cual no entendemos, pues entonces para qué se integró, o que viene en poca disposición, o que está enfermo, que lo trajeron a fuerzas, o que viene, que todo el tiempo está checando el teléfono y no se integra. Es decir, cualquier conducta que sea que no sea la armonía del resto del grupo, ahí está el basurero. Entonces, cuando más pronto se asoma, decimos: bendito sea Dios, ya sabemos por dónde se va a ir todo el agujero negro que limpiaremos en un grupo. Según la regla de Pareto, el 20% de un grupo es el que logrará ser los mayores y transformadores
cambios para el resto de los demás y se convertirá en la inspiración. Entonces, pues con todos estos números y estos datos y estas interesantísimas reglas geométricas, entiende que por eso aprovechar la energía numerológica de los días, de los portales, de los meses, que tú empieces a poder tener este tipo de información en orden y que lo puedas aplicar a tu casa, lo puedas aplicar a tus hijos, lo puedas aplicar a tu negocio, ¿verdad? Es decir, el 80% del resultado de la conducta de mis hijos viene en el 20% de información que ponga yo. Pues sométete a que eso sea el ejemplo. Por eso el ejemplo arrastra. Por eso las palabras, las frases, las conductas, el orden que tenemos en casa, las rutinas, las disciplinas, la limpieza, la honestidad, la integración hacia los demás, todo esto que viene a resultar del ejemplo, eso es lo que va a ser el resultado del 80% de lo que los críos harán. Entonces, el 20% de tus clientes son el que van a representar el 80% de los resultados, recomendaciones y ventas. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy, muy amorosos y cuidadosos con esa energía semilla. Y bueno, pues con este tema que evidentemente da para muchísimas cuestiones cuando sacas las reglas geométricas, obsérvalos, te invito a que busques el método Tesla, que es el 369 y la figura geométrica que resulta, el número áureo, sección áurea, que es como crecen los nautilos, los caracoles. Entonces todo en nosotros crece en una armonía. Por eso es que no existe esta justicia universal que debería de poner en su lugar a malos y darnos las cosas premiadas a los buenos, los premios a los buenos. No, no. Eso es algo que nosotros negociamos, eso es algo que nosotros negociamos con nosotros mismos, negociamos con la vida. Poner las causas internas, las conductas, los pensamientos adecuados para generarle el mayor resultado posible. ¿Entiendes que un cambio muy grande no tiene que venir de un dolor muy grande? Ahora lo veo yo con toda esta gente que he visto entre ayer y hoy a reprogramación. Maravilloso proceso de liberar. Bueno, yo digo que a veces hasta exorcismo hacemos ahí, sacamos hasta los demonios. Estos procesos de ansiedad, estos procesos de adicciones, estos procesos de desvalorizaciones profundas, en donde en pocos instantes, segundos o minutos que representarán esta semilla, se logra desbloquear lo que te ha costado el 80% de las ocasiones. Entonces ahí en este cambio de creencias yo te invito a pensar, ¿por qué cambiar es difícil? ¿Por qué no podría ser fácil? No es verdad, no es difícil, es fácil cuando uno tiene la semilla, la constancia y la intención adecuada, suficiente. Cuando uno tiene el amor y respeto por uno mismo, por su tiempo, por su dolor, por no tener que pasar por el dolor de nada, entonces nosotros empezamos a generar cambios, liberaciones desde otro lugar. Esa es la invitación al cambio de las creencias a través de todo esto, porque funcionamos a base de creencias. Si lo crees, lo creo, ¿verdad? Y bueno, pues estamos cerca de que esté el cupo lleno de autoestima. Todavía hay por ahí unos espacios. Comunícate a recepciones presencial en donde vamos a tener todo el proceso de inteligencia emocional, el protocolo adecuado, gestiones, ejercicios y todos los protocolos fundamentados, ya dijimos, en neurociencia y en inteligencia emocional, y le vamos a poner un plus de ciertas psicomagias para que ustedes puedan realmente romper los bloqueos que generan esa semilla interior, como lo hablamos hoy, de ese 20% que te va a permitir tener resultados maravillosos en relación al vínculo y a la relación que tienes contigo mismo, con tu personaje, con tu persona, con tu historia. Bienvenidos siempre, ya saben que me encantan sus comentarios y pues nos vemos mañana a ver qué sorpresa traemos. ¡Chao! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.